Buenas, ¿qué tal? Pues nada, estamos con la siguiente canción, ya es la... Dejar que revise la super chuleta. La tercera canción, el pericote, donde vamos a añadir una nueva nota que va a ser la nota La. La nota La es la siguiente nota que viene de la nota Sol. Muy bien, y va a ser la última que veremos en esta serie de ejercicios, porque sí. Porque luego a nivel sonoro La ya nos puede dar algunos problemas de técnica, pero vamos a tratar de aprovechar ahora esta inercia que llevamos de trabajo para tratar de esquivarlo, ¿no? Pues nada, el pericote. ¿Qué es el pericote? El pericote es un baile asturiano, uno de los más antiguos que existen en nuestra región. Es oriundo de la zona de Llanes. Para los de la ESO, es de Llanes, ¿vale? Ya sé que las palabras chungas a los de la ESO se os complica, pero hay mucha riqueza en nuestro lenguaje. Bien, el pericote es un tipo de baile en el que hubo una variación y hubo una evolución. El pericote tradicional solo lo hacían las mujeres, ¿vale? Y en vez de tocarse con gaita, se hacía con panderetera y con pandereta. Era una mujer la que cantaba la canción, tocaba el pandero, mientras las personas que bailaban, porque aunque iba a decir grupo de baile, las canciones son de los pueblos y pertenecen a los pueblos, ¿vale? Antes era la forma, imaginaros, pongo este ejemplo, suelo poner mucho a mis alumnos más pequeños, porque creen que el mundo nació con internet, o vamos, que nada más nacer hace 100 años que todo el mundo teníamos ya conexión wifi, ¿no? Pues no, y en Asturias, por ejemplo, hay que remontarse, sobre todo yo que soy de la zona de Teberga. Teberga es uno de los parajes más guapos que podéis ver en Asturias. Os recomiendo ir en cualquier momento, porque vais a ver uno de los paisajes más característicos de Asturias, que es la montaña pura y dura, pero con unos saltos de la leche. La Peña Soria, por ejemplo, que yo la veo desde mi casa, tiene un desnivel del cagarse, porque podemos ver un pico impresionante, sobre todo cuando lo hemos desarrollado en sierra. Vale, pues en Asturias, imaginaros que voy por los cerros de Úbeda, para variar. En Asturias, imaginaros eso, año 1920, no había ni luz, no había ni agua en los pueblos de Asturias. Entonces imaginaros que de las pocas formas de entretenimiento que había, si no había luz, no había radio, era la música y el baile. Y el tema es que llevamos haciendo esto, que se sepa mínimo, desde los 1500, desde el siglo XVI, que hay recogido en una iglesia de Santo Adriano una celebración religiosa con música, ¿vale? Pues imaginaros, llevamos en Asturias más de 400 años seguidos haciendo este tipo de bailes, haciendo este tipo de música. Y bueno, pues sí que hubo un gran cambio con los medios de comunicación, los mass media, todo el tema de las nuevas tecnologías, pero realmente lo que es tradicional o lo que se venía haciendo hasta ese momento era hacer este tipo de bailes, ¿vale? Pues el pericote se hacía como divertimento también para el pueblo, ahí en Llanes, y lo que se hacía era, pues eso, volvemos a recordar, una mujer cantando, y había, las parejas se formaban, parejas que eran tríos, se formaban de tres, ¿no? ¿Vale? Eran dos vestidas de mujeres y una mujer vestida de hombre, que era el que llamaban el perico. Y lo que estaba representando ese baile era vamos, a ver si lo puedo decir bien, era la danza de cortejo de un gallo con las gallinas. Es decir, el perico es el gallo que quiere cortejar a las gallinas. Y con eso es el baile que se hace del pericote. Con el tiempo, cuando ya aparecieron los años 60, 70, apareció el turismo, apareció la forma de vender un poco esa imagen más a más gente, pues se metió la gaita, el tambor, y el perico se vistió de hombre, ¿vale? Bueno, se vistió de hombre, era un hombre. O imaginaros, pues ahora que estamos con el tema del mundo homófobo o todas estas cuestiones complicadas, pues imaginaros dentro de la dictadura que fuese un baile solo de mujeres, ¿no? Y aparte una de ellas vestida de hombre. Pues seguramente por ahí van los tiros, el por qué al final acabó el hombre bailando también el pericote, ¿vale? Os voy a poner un vídeo donde podéis ver un poco este baile y lo podáis analizar y un poco interiorizar. Y justo después del baile vamos a empezar a tocarlo con nuestra gaita, con nuestra flauta, ¿vale? Pues nada. Que vamos a repasar son las notas otra vez. Vamos a ver que
qué notas estamos haciendo y cuál va a ser el La. ¿Vale? Empezamos en el Do, volvemos otra vez, todos los dedos, los 6 dedos, mano izquierda, mano derecha colocados y el de atrás, con el séptimo. La nota Re es levantar el dedo anular de la mano derecha, este de aquí. Nota Mi, levantamos el corazón de la mano derecha. El Fa, levantamos el índice de la mano derecha. Sol, levantamos el anular de la mano izquierda. Bueno, estoy hablando, ahora que me estoy dando cuenta, de una posición si fuésemos diestros. Si fuésemos zurdos, hay que hacerlo en tipo espejo. Cambiamos la mano derecha por la izquierda y la izquierda por la derecha, ¿vale? Entonces sería lo mismo, pero viéndolo al revés. O viéndolo tal cual lo estamos viendo aquí. Y después volvemos otra vez a la nota Sol. La nota Sol, eso, estamos levantando el agujero de aquí, el quinto agujero. Y la nota La sería levantar justo el siguiente, dejando la nota, lo que sería la nota Sol, abierta. Aquí hay que levantar 2 dedos, pero lo hacemos de manera secuencial. Si venimos del Sol, es levantar justo el de arriba. Sol, levantamos el de arriba. Sol, levantamos el de arriba. Al final son 2 dedos levantados, pero si lo hacemos de manera secuencial con Sol, es levantar uno, ¿vale? Si venimos del Fa, sería levantar los 2 a la vez, ¿vale? Pues con esto tenemos ya la nota La y vamos a pasar a analizar la partitura, que la tengo en este lado. Este es el pericote, tiene 4×3, 12 menos 1, 11 compases, porque tenemos aquí las repeticiones. No os preocupéis por las repeticiones, ya os explicaré más adelante cómo vamos a leer las partituras de una manera práctica y cómoda. Entonces nada, empezamos, esto se llama anacrusa, porque empezamos, el golpe fuerte tiene un silencio. Entonces empezaría clum, mi, pum, fa, pum, la, sol, re, fa, mi, re, pum, ¿vale? Siempre el comienzo del compás es tiempo fuerte. Aquí no lo hay porque está en silencio, entonces empezamos y lo que se llama anacrusa, por eso. No os preocupéis por las palabras técnicas del lenguaje musical, en este caso sería empezar después del golpe. Pum, mi, sol, ¿vale? No es difícil, tenemos la nota Sol, el La aparece justo aquí, solo hay una nota La que se va a repetir, pero solo está ahí. En la subida de Sol a La, es decir, del dedo que estábamos del anular de la mano izquierda levantado, o la mano derecha si eres zurdo, sería levantar justo el corazón, ¿vale? Ese paso. Sol, La, Sol y bajar de Sol a Re. Pues ahora que ya sabes hacer la nota La, vamos a hacer la canción ya del pericote.
Pues nada, espero que os hayáis disfrutado. Bueno, espero que ya hayáis disfrutado del pericote, de nuestra primera danza o baile dentro del mundo de la gaita que tenemos en esta serie de vídeos. Recordaros que, bueno, o más que recordaros, hacer hincapié que un gaitero en Asturias cumple una función. Cumple la función en el caso, por ejemplo, si vamos a una misa, cumple la función de acompañar el oficio religioso. Si vamos al baile de un pueblo, cumple la función de animar a la gente que va a hacer el baile. Y si vamos a hacer una alborada es tocar justo antes del comienzo de la fiesta, por la mañana, el amanecer. En Asturias es el amanecer, pues nada, nos acercábamos allí a las 9 de la mañana, una hora así, y empezamos a tocar por todo el pueblo. Nos van guiando lo que antiguamente era una personaje que se llamaba mayordomo, que era el encargado de gestionar a las fiestas, y era el que nos indicaba a los gaiteros y a los tamboriteros que dónde había que tocar. Entonces hacíamos un recorrido por los pueblos. Ahora, como todo se adapta a los tiempos, pues bueno, ir a tocar a las 9 de la mañana cuando la gente está de resaca, pues a veces puede llegar a ser gracioso, siempre y cuando no nos tiren calderos de agua, que por mi parte no me tocó, pero bueno, en esta vida hay de todo. Pues nada, recordar, hicimos los ejercicios de pivote, acordaros el pivote de Do, con las notas de Do a Sol. Tenemos más canciones anteriormente, si quieres repasar los vídeos que tenemos de esta serie. Y el siguiente vídeo que vamos a hacer, recordando aquí la chuleta, va a ser el siguiente pivote, que va a ser el pivote de Re. Vamos a seguir fortaleciendo nuestros dedos, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir aprendiendo y mejorando con nuestra gaita asturiana.